Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hacer un especial, ya que se acerca la fecha de Halloween, el 31 de octubre, de hecho es el siguiente lunes. Y yo este mes quería hacer algo especial para ustedes relacionado con el tema. Tuve varias opciones, pero decidí hacer algo bastante simple, sencillo, pero definitivamente con mucho contenido. Vamos a hacer un top de las películas de terror en la historia del cine. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los top 10, los rankings, cuál película es mejor que otra. Entonces, yo lo que hice, aquí tengo una lista, la cual acabo de realizar un top 25 del cine de terror durante toda la historia. Este top 25 me baso en las películas que para mí son más relevantes en el género y además las que me gustan más personalmente. O sea, es una mezcla entre la objetividad y la subjetividad. Conforme las esté mencionando, estaré diciendo por qué está aquí o por qué me gusta, o sea, diré mis razones, no nada más porque sí. Y también quiero aclarar dos cosas. Primero, que además de las 25 películas que voy a mencionar, hay tres bonus. Hice un poco de trampa, hay tres bonus, diré por qué el bonus. Y voy a hacer del 25 al número 1. Esto no es de peor a mejor, para nada, sino que es de manera cronológica, como se fueron estrenando. Porque si hubiera sido de manera de cómo siento cuál es la mejor, cuál es la peor, creo que se me hubiera complicado mucho más. Son 25 películas. Entonces, lo que prefería hacer es del 25 al 1 y vamos a empezar con la película más antigua. Entonces, lo lógico es que la 1 pues, es la más cercana a nuestros tiempos. Por eso de una vez lo especifico porque probablemente va a estar en número 11 o número 12, la película que para ustedes es la más relevante del género. No, es de manera cronológica. Dato curioso de la lista que realicé es que quitando la primera década del siglo XX, todas las otras décadas están presentes. Por lo menos hay una película de cada década. Así que empezamos con la primera, que más bien vendría siendo la número 25, que es El gabinete del doctor Caligari de 1920, dirigida por Robert Wiene o Robert Wiene, como lo quieran decir, una película alemana, la cual ya tengo en el canal una retrocrítica de esta película. Es expresionismo alemán puro, una película muda, una película que tiene una atmósfera brutal, que ya han pasado 102 años de ella y sigue siendo sumamente actual, y creo que es principalmente, sin duda alguna, por su tema, que nunca va a pasar de moda, pero además a nivel estético sirvió de base a muchos directores que todavía en este momento trabajan. Entonces, cuando tú ves la filmografía de Tim Burton, pues agarró todo de esta película. Entonces, cuando ves este film, pues te das cuenta que no ha pasado de moda. Y pues no, porque estamos viendo directores actuales que siguen utilizando la misma estética. Es poderosa, las actuaciones son brillantes, tiene un personaje que es brutal, el personaje protagónico, y simplemente yo creo que es la primer gran película del género de terror. La número 24, Nosferatu de 1922, dirigida por Murnau. Otra película de expresionismo alemán. Una película que es muy curiosa porque es una adaptación de la novela de Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, no tenían los derechos para realizarla, así que por eso no se llama Drácula, se llama Nosferatu. Por eso es la modificación. Y es muy curioso porque después de esta película ha habido muchas otras adaptaciones, la de Todd Browning con Bela Lugosi, la de la Hammer, con Christopher Lee, luego Frank Langella en los 70 también hizo la suya, el mismo Francis Ford Coppola hizo Drácula de Bram Stoker, y es increíble lo que les voy a decir, pero a pesar de que esta película no tenía los derechos para adaptar esta novela, creo que es la mejor adaptación que ha tenido la novela a lo largo del cine. Es muy curioso, es la primera y no solamente es una gran adaptación a nivel cine, porque el cambio del lenguaje literario a cinematográfico es muy interesante, sino que además
tiene un remake esta película, hecha en los 70s, protagonizada por Klaus Kinski, dirigida por Werner Herzog, y que llama mucho la atención porque Herzog es un gran director y la copia plano por plano, y también la hace muda. Ojo, esta película se va a volver de moda próximamente porque el director Robert Eggers está haciendo otra versión de Nosferatu, o sea, va a ser otro remake y ahora lo va a interpretar William Dafoe. Y aquí hay una conexión muy interesante porque la película de Nosferatu está protagonizada por el actor Max Schreck, un actor que carga con muchas leyendas, un actor que dice que tomaba sangre y que era muy extraño, sin duda alguna, con el maquillaje y cómo se presenta en la película era muy extraño. Dicen que no se tergiversó mucho su físico para representar a este personaje y eso pues es todavía más curioso. Ya es una película que en este año cumple 100 años. Entonces, Max Schreck tuvo posteriormente una película basada en su vida y el actor que interpretó a Max Schreck es William Dafoe. Y resulta que ahora Robert Eggers va a hacer el remake de Nosferatu y el actor es William Dafoe. Entonces es de llamar mucho la atención. Es una película brutal, es una mente oscura. Este film se encuentra en todos lados. De hecho, ustedes la pueden ver en YouTube sin ningún problema. Hay muchas versiones. Hay algunas que son totalmente en blanco y negro, otras que están coloreadas. Sin duda alguna, es una película que deben de ver y además la personificación de Nosferatu se ha hecho hasta un cliché. La número 23, Frankenstein de 1931, dirigida por James Whale. Una película de la Universal, los monstruos de la Universal. ¿Y por qué agarro Frankenstein y no Drácula, la momia, el hombre lobo? Porque creo que Frankenstein es la más relevante, protagonizada por Boris Karloff, y su relevancia recae en el maquillaje del monstruo, sin duda alguna. O sea, la personificación que hace del monstruo Boris Karloff se volvió el cliché y la tendencia para representar a este monstruo de la novela de Mary Shelley. Sin duda el laboratorio también ya es un cliché a la posteridad. O sea, incluso en aquella película de Frankenstein Jr., dirigida por Mel Brooks, sale el mismo laboratorio. Y siempre que crean a un monstruo, una especie o algo así, pues siempre se basan en el laboratorio que está en este film. Es una película que yo creo que no ha pasado el tiempo en ella. Algo que sí me pasa con Drácula de Todd Browning, creo que ha pasado un poco de moda, su tempo ya no es el mismo. Frankenstein no, sigue muy vigente y creo que siendo una adaptación de la novela es muy superior a la novela. La novela no es tan buena como mucha gente piensa. Sin duda es una novela parteaguas porque es la primera de ciencia ficción. O sea, y eso es muy trascendente. Pero a nivel literario no es tan buena y la película sí lo es. Entonces, sí, definitivamente, claro que todos los monstruos de la Universal, todas las películas son muy interesantes, pero sin duda alguna me quedo con Frankenstein. La número 22, Dead of Night de 1945. Esta película tiene 4 directores: Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Robert Hammer y Basilia Dirdi. ¿Y por qué tiene estos 4 directores? Porque es una película antológica. O sea, tiene 4 historias y que están conectados por una misma. Les voy a ser franco, esta película yo no la conocía hasta que vi una lista que hizo Martin Scorsese de sus películas favoritas. La vi y me quedé muy impactado. Francamente, para la época es muy contemporánea. Sin duda alguna, estamos hablando 15 años antes de la serie de La Dimensión Desconocida y creo que utiliza los mismos elementos. Tiene historias que verdaderamente son brutales. La historia del ventrílocuo yo creo que es el parteaguas a todo este subgénero del terror. Sin duda, es curioso, tiene tantos años esta película y sigue siendo muy actual. Tiene segmentos que verdaderamente son terroríficos. Si la pones en un cuarto totalmente a oscuras, como si estuvieras en una sala de cine, y que
alejes tu celular, alejes todo lo que te quite la concentración, sin duda alguna te va a encantar. Es que es impresionante, me llama mucho la atención. Es una película británica y que pues los actores por lo general no son muy conocidos, pero todos son muy potentes, muy potentes. Realmente las historias, muchas veces cuando tienes una película en donde hay muchas historias, pues algunas son superiores que las otras. En esta película no ocurre. O sea, te puede gustar una más que otra, pero todas tienen el mismo nivel. Así que Dead of Night, sin duda, es una gran recomendación. La 21, House on Haunted Hill, de 1959, dirigida por William Castle y protagonizada por el gran Vincent Price. Esta película no solamente es una gran película de terror, sino además tiene un inicio terrorífico. Es muy emblemático ese inicio y que, por cierto, no es visual, sino es sonoro. Es de llamar mucha atención, es unas personas que llegan a una mansión y empiezan a pasar cosas extrañas. Esto es un cliché para la posteridad, pero esta es una gran película que inicia como cine B. Es muy curioso, con bajo presupuesto, pero sabemos que este género del terror puedes llegar a trascender con muy poco presupuesto. Esto es lo grande que tiene esta clase de películas. Vincent Price estaba en su cúspide, también estaba trabajando con muchas películas de Roger Corman, haciendo adaptaciones de Edgar Allan Poe, y luego, bueno, se volvió mítico a niveles que Michael Jackson le llamó para hacer aquella voz en off de Thriller y aquella carcajada, y luego ya haría su última película, que es Hermanos de Tijeras con Tim Burton. Es un actor muy mítico en el género. Muchos lo demeritan porque por lo general hizo cine de serie B, de bajo presupuesto y pues de terror. Y recordemos que en aquella época, estamos hablando de los 50, posteriormente los 60, pues era un género que era muy menospreciado, porque al final de cuentas así nace esto. Era algo que se demeritaba y que no estaba al nivel de dramas, de incluso de westerns, que le encantaba a la gente en aquella época. Y sin duda alguna, House on Haunted Hill es una película que deben de ver. Es un clásico y creo que el tiempo ha pasado muy bien en ella. No se siente antigua. La número 20, Psycho, Psicosis, de 1960, dirigida por Alfred Hitchcock. Y aquí estamos ante una obra maestra del cine en general. Pude haber puesto Los pájaros de Alfred Hitchcock, que también es otra película de terror. Por lo general, es el maestro del suspenso, o del suspense, mejor dicho. Entonces, es un choque de qué es suspenso y qué es terror. Creo yo que Psicosis y Los pájaros sí son películas de terror, las demás no. O sea, si hablas de La ventana indiscreta, si hablas de La soga, si hablas de Vértigo, pues son películas más de suspenso. Psicosis representa el primer slasher que hubo en el cine. ¿A qué me refiero? De estos asesinos psicópatas. Sin duda alguna, es un parteaguas en muchas cosas. Visualmente es magistral. Estamos ante el maestro de lo visual. Hitchcock tenía un lenguaje cinematográfico como nadie, y más en su época. Estos planos tales, estas situaciones de cómo mover la cámara para manejarte un suspenso, pero claro que sí hay terror. La secuencia de la regadera, pues simplemente es terror. O sea, no lo podemos llamar de otra manera. O una música de Bernard Herrmann maravillosa, unas actuaciones de Janet Leigh y Anthony Perkins que son brutales, con un final portentoso, porque eso es lo que es, con giros de tuerca. O sea, francamente, ¿cómo se te va a olvidar este Bates Motel que está al lado de aquella casa en donde está la madre de este personaje? Es impresionante. Esta película es impresionante. Es tan increíble que incluso Hitchcock ya estaba filmando a color y se dio cuenta que
necesitaba hacer más peso en la atmósfera y decidió hacerla en blanco y negro, justamente por eso. Claro que también luego sabríamos que le ayudó mucho con la sangre, porque la escena de la bañera, pues, es chocolate, realmente como le hicieron. Y entonces el blanco y negro, pues, no se notaba. Pero realmente, por favor, si no han visto esta película, tienen que verla. La número 19, The Innocents, de 1961, dirigida por Jack Clayton. Es una película muy curiosa, porque aquí estamos hablando de un inicio de suspenso, con una mujer que llega a cuidar a dos niños, y estos niños son muy raros. Y entonces empezamos a divagar, ¿no? Que si son cosas raras, si hay embrujos, si hay posesiones. Pero lo más curioso de esta película es una representación perfecta de cómo los niños pueden ser terroríficos. Eso es algo que le pegó mucho a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro dice que los niños son monstruos muchas veces en sus películas. Y ojo, no es una cuestión de insulto a la infancia, pero sin duda alguna, cuando no todos somos niños que hemos pasado esa etapa, pues estamos más conectados a lo paranormal. Y obviamente tenemos un mundo de fantasía y esto nos hace tener etapas muy curiosas, en donde posiblemente tienes un momento en el cual hablan solos o muchas cosas, ¿no? Y este tipo de situación pues es una etapa bastante ruda. Y sin duda alguna, esta película lo explota muy bien. Esta película hace que verdaderamente te den mucho miedo estos niños. Cuando tú dices, por favor, pues no tienen la fuerza de uno, no tienen la profundidad a lo mejor de uno, apenas están creciendo, pero no, eso los hace también bastante terroríficos. Posteriormente esta película ya se sobreexplotó este tema y entonces lo podemos ver incluso hasta en el cementerio de mascotas o el cementerio maldito con el niño que renace, o sea, ya en muchas otras películas, pero aquí es muy importante. Por cierto, si a ustedes les gustó The House of Blind Manor de Netflix, pues es The Innocents. esa historia realmente está basada en esta película, en The Innocents. Número 18, El bebé de Rosemary, de 1968, dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Mia Farrow. Creo que no hay mucho que decir. Esto es una obra maestra, otra vez del cine, basada en una novela muy importante y que fue muy comercial. Bueno, pues estamos hablando de un tema totalmente demoníaco, una película que te encierra, una película que es desesperante en muchos momentos, ver a esta mujer que está embarazada y que los vecinos la tratan de manera muy extraña, pero el esposo también se está poniendo muy extraño y todo lo que le ocurre es extraño y resulta que inicia una paranoia en ti brutal a tales niveles que de repente ella va con el doctor y ya no crees en el doctor y ya no crees en nada y al mismo tiempo el personaje protagónico está leyendo libros y se da cuenta de cosas y es brutal. El ritmo es impresionante, la secuencia del cual inicia el embarazo es verdaderamente onírica y terrorífica, porque realmente lo es muy oscura y tristemente es una película que traspasó la ficción. Y lo digo porque destruyó gran parte de la vida del director, Roman Polanski, porque hay que ser francos, si Roman Polanski no hubiera dirigido esta película, posiblemente el culto Manson no hubiera asesinado a Sharon Tate, que era su esposa. Y no solamente eso, la asesinan cuando ella estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz. Es muy triste, la verdad, pero es lo malo. Muchas veces estas películas traspasan las fronteras y resulta que cae en manos de gente que tiene muchos problemas mentales. Yo sé que el culto de Charles Manson, la familia Manson, estaba metiendo otras cosas también y no nada más era el ocultismo, sino el Helter-Skelter y la guerra esta de razas. Pero sin duda se van directamente con la esposa de Roman Polanski. De hecho, yo creo que ellos estaban buscando a Roman Polanski, pero en ese momento él estaba en Inglaterra. Recordemos que el asesinato fue en Los Ángeles, en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es una película que le marcó al director, pero ya hablando a nivel de ficción y a nivel de cine, pues que nos marcó a todos porque es realmente una gran película.
Número 17, La Noche de los Muertos Vivientes, del mismo año de 1968, dirigida por George A. Romero. Pude haber puesto la segunda parte, que es del 78, que se llama Dawn of the Dead. La pude haber puesto porque posiblemente es mejor película que La Noche de los Muertos Vivientes. Pero La Noche de los Muertos Vivientes es el parteaguas en el cine. Es una película en blanco y negro, es una película muy trascendente porque es la que inicia a los zombies y punto. Es totalmente. Es muy curioso. Otra vez nos vamos a meter con los derechos de autor. George A. Romero quería hacer una versión de Soy Leyenda de Richard Matheson. Eso es lo que él quería hacer, pero no tenía los derechos. Entonces se empezó a hacer una nueva historia tipo Soy Leyenda, y recordemos que aquella novela que ya se ha hecho al cine 3 veces, la más reciente fue la de Will Smith, la hizo también Vincent Price, por cierto, y también la hizo Charlton Heston, que se llama The Omega Man, aquella película. Pero realmente la novela es de vampiros. Yo sé que las películas lo han modificado, pero la novela es vampirismo. Estos seres que salen solo en la noche es vampirismo. Bueno, aquí, como no tenía los derechos, pues empezó a hacer otra especie y resulta que fueron zombies. Yo sé que el término zombies ya existía, de hecho, desde aquella película de White Zombie de los 30, en donde sale Bela Lugosi, aquella película, pero no tenía todas estas reglas. Los zombies los muestran como si fueran esclavos así poseídos. Aquí no, aquí sí son muertos vivientes que están buscando cerebro y que están buscando comer. Y además, esta película es el inicio de muchas otras, las cuales encierran a los personajes protagónicos defendiendo de unos monstruos que quieren entrar a una casa. Está en millones de películas, o sea, ese elemento. Y además, hay otra cosa que es de llamar la atención. Se le podrá criticar mucho la presencia femenina de la película porque es cierto, los personajes femeninos son muy débiles, pero es una película que rompe totalmente el tema racial. El protagonista es un afroamericano. Eso no había ocurrido en Estados Unidos. Recordemos que estamos en el 68. En los 60 todavía estaban peleando por sus derechos. Estaba todavía muy fuerte el tema. La película es brutal, es violenta, es muy oscura y tiene un final totalmente anticlimático. La número 16, El Exorcista de 1973, dirigida por William Friedkin. ¿Qué puedo decir de esta película? Posiblemente de la lista es la mejor. Posiblemente porque, si estamos hablando de cine de terror, ¿cuál es la que más terror ha ocasionado en el espectador? Pues es El Exorcista. Una película que ocasionó desmayos, vómitos en la sala de cine. En los 70 fue un evento potentísimo. Es la primera película en donde te muestra un exorcismo como tal y que posteriormente todas las películas de exorcismo utilizan los mismos recursos. O sea, ya no hemos tenido capacidad para renovar este subgénero del terror. O sea, todas las películas de exorcismos es el exorcista. O sea, ya te pueden gustar o no, pero es el exorcista. El exorcista lo dijo todo sobre el tema. Sale una actriz que es verdaderamente brillante, que es Ellen Burstyn. Actualmente tiene 2 Oscars. Linda Blair, que nunca se pudo sacar este personaje, porque nunca pudo. Sale también Max von Sydow como el padre Merry. Y sin duda alguna, me encanta la historia del exorcista, porque yo siempre lo he dicho, que lo más relevante de la película no es el exorcismo. Aunque ustedes no lo crean, no lo es. Lo más relevante de esta película es la falta de fe del personaje del padre Carras. Y es muy, muy interesante. Este personaje que es un sacerdote, pero que su raciocinio no lo deja tener la fe suficiente. Y es un choque porque se dedica a la fe, pero él simplemente no la tiene. Razonablemente no llega a la fe, y la película lo lleva a tal nivel y a tal extremo que al último, increíblemente, termina como termina el personaje, pero en sus últimos segundos en el film logra tener fe. ¿Y cómo no vas a tener fe frente a lo que está luchando?
El padre Merry y el padre Carras es brutal. La última secuencia del exorcismo, pues posiblemente la atmósfera más potente que ha habido en el cine en este género. Obviamente, la música de campanas tubulares, y es todo. Esta película lo es todo. O sea, en el género lo es todo. Insisto, posiblemente la mejor película de esta lista. Número 15. La Masacre de Texas de 1974, dirigida por Tobe Hooper. Esta película es la bestialidad de los asesinos psicópatas, digamos así. Pero curiosamente, si analizas bien el film, pareciera que acabas de ver un cine gore, o sea, súper sangriento, y no lo es tanto. Entonces, quiere decir que la atmósfera cumple a tal nivel que te impacta más de lo que es. Es una película con muy bajo presupuesto y es una maravilla. Las escenas son abruptas, el montaje es violento, todo el tiempo estás teniendo una dinámica de pesadez. Aparece uno de los personajes más icónicos del cine de terror, que es Leatherface, con su sierra eléctrica, que ya a la postre se volvería un cliché. Aquí Tobe Hooper se avienta un peliculón, la verdad, y tiene un final brutal. Ver a una mujer totalmente ensangrentada, gritando histérica, es impresionante, la verdad. Es una película sumamente recomendable. ¿Y qué hubiera hecho Rob Zombie sin este film? O sea, todo el cine de Rob Zombie es gracias a esta película. La número 14, Tiburón, de 1975, dirigida por Steven Spielberg. Sí, es una película de terror. Ya sé que maneja el suspenso, pero es una película de terror. Realmente en inglés se llama Jaws, Líbulas. Hay que ser francos, aquí estaban haciendo un genio llamado Spielberg. Esta es su primera película grande, porque ya había tenido Duel y ya había tenido otros trabajos, pero esta es su primera película grande, potente, que inició el cine blockbuster y cine de verano. Que además estoy seguro que después de ver este film, nadie quiso ir a la playa. O sea, el lugar más feliz de la tierra, Steven Spielberg lo hace una pesadilla y con nada sobrenatural, simplemente ponerte un tiburón. Richard Dreyfuss está genial porque es muy chistoso. Roy Scheider siempre fue un actorazo. Y Robert Shaw también, como este pescador que también es brutal. La sinergia de los tres personajes cuando se van en el bote es maravillosa. Y además tiene una crítica social bastante interesante porque, hay que ser francos, la película también habla mucho de la sociedad política que hay en todos los lugares. O sea, estar ocultando esta situación, este monstruo marítimo que está matando gente y el alcalde le da igual, el alcalde lo único que quiere es dinero. Y entonces ocultan esta información y, o sea, toda esta hipocresía, toda esta situación de corrupción a final de cuentas y que la verdad termina siendo una película mucho más profunda de lo que la mayoría piensa. Y tengo que mencionar la música de John Williams. Es brutal. O sea, hay que ser francos, es brutal. Es un clásico del cine de terror. Número 13, La Profecía de 1976, The Omen, dirigida por Richard Donner, protagonizada por Gregory Peck y Lee Remick, dos actores clásicos del cine de Hollywood, y que aquí ya estaban mayores. Y bueno, esta pareja adopta un niño que es, a final de cuentas, el mal encarnado. Una vez más, hablando del demonio y con una música apabullante, una atmósfera brutal, muy violenta, porque lo es, tiene unas muertes muy, muy icónicas. El personaje del fotógrafo es genial. Esta película es tan buena que Richard Donner logra ser el director de Superman 2 años después por esta. O sea, realmente es por eso, porque francamente logra hacer una gran película de terror. Número 12, Halloween de 1978, dirigida por John Carpenter. Ya hablé mucho de esta película, porque hablé de Halloween Kills y Halloween Ends. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Un tema brutal musical del mismo Carpenter. La máscara de Michael Myers, que a final de cuentas era William Shatner, pero estaba modificada. Este personaje que a mí me encanta, sigo pensando
que es muy ambigua, es una película muy curiosa. De los films que he mencionado, es una de las más atmosféricas y que más bajo presupuesto tiene junto con La Masacre de Texas. Y pasa lo mismo, de hecho, con La Masacre de Texas, que parece mucho más violenta de lo que es. Realmente casi no hay asesinatos en la película, pero tú piensas que acabas de ver una matazón brutal. Algo de llamar también la atención. En esta película la protagonista es Jamie Lee Curtis, hija de Tony Curtis y Janet Leigh. ¿Y a qué le recuerda eso? Acabo de mencionar anteriormente a Psycho, Psicosis. Janet Leigh es la actriz que es de la regadera. Entonces, y es de llamar la atención porque ambas son películas slasher. Psicosis, acabo de decir que es la primera película de slasher. Bueno, Halloween es una de las películas de slasher más grandes de la historia. Entonces, es de llamar la atención, sin duda alguna. Si no la han visto, tienen que ver. Número 11, Alien de 1979, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver. Es terror en el espacio. Eso es. Sé que el elemento más relevante del film es el suspenso, o diciéndolo correctamente, es el suspense, porque el suspenso vendría siendo, nosotros le llamamos suspenso, pero es suspender algo. Aquí no, es suspense realmente, pero bueno, en el thriller. Pero yo sí creo que llega el terror, que te utilicen a ti como una incubadora para un monstruo, es terror. Esto sin duda es terror. Que el monstruo salga de tu estómago, pues es un terror. Y al final la secuencia con el monstruo o con el bicho, como muchos dirían, pues es sin duda alguna horror del bueno, una película muy oscura ya que estás en el espacio y que una vez más se volvería este monstruo sumamente icónico. La número 10, El Resplandor, The Shining de 1980, y aquí me voy a tener que detener un poco. Me pararía, pero se cortaría el plano porque estamos hablando del maestro Stanley Kubrick. ¿Quién es Stanley Kubrick? El mejor director que ha existido en el cine. Me da igual, me puedes decir, no, te estás olvidando de Tarkovsky, de Kurosawa, de Bergman, de Yasuhiro Ozu, de Orson Welles. Me da igual que me ponga. Stanley Kubrick es el director más perfeccionista que ha existido en este lenguaje. Punto, se acabó. Y no solamente eso, está protagonizada por Jack Nicholson. Sí, señor, por Jack fucking Nicholson. O sea, Jack Nicholson es uno de los mejores actores de la historia del cine. Pero en esta película, para mí, es la mejor actuación del cine de terror de todos los tiempos. Es apabullante este film. Este film merecería un video de 10 horas como análisis. O sea, para mí, dije que El Exorcista era la mejor película de este género por lo que ocasionó en la gente. Pero como film, El Resplandor destruye a todas. O sea, ya hay que aceptarlo. De hecho, una vez que vi El Resplandor y al día siguiente vi El Exorcista y El Exorcista se me quedó abajo. O sea, a nivel estético, cómo maneja la cámara, cómo es una película totalmente laberíntica, con este lenguaje nuevo en ese momento, con la Steadicam, es de un mal rollo, o sea, porque la familia que hace Jack Nicholson y Shelley Duvall y el niño, es de un mal rollo. Es impresionante cómo logra hacer esto Stanley Kubrick desde que apenas van al hotel. El Hotel Overlook es tan terrorífico y esta es la demostración de que puede ocasionarte miedo dos cosas. Primero, quedarte solo en un lugar tan enorme te ocasiona un sentimiento de desesperación bastante descontrolado. O sea, sí es, ¿cómo te vas a quedar? O sea, 3 personas en un hotel tan gigantesco, tan antiguo, y luego está nevado afuera y no puedes salir, te vas a quedar atorado meses. O sea, impresionante eso. Y otra cosa, que mucha gente no habla, pero hay que decirlo, todo está iluminado. Creo que las únicas escenas oscuras es al final en el laberinto donde él está siguiendo al niño, pero todo lo demás está iluminado. Kubrick no necesita oscuridad para ocasionar terror, algo que todas las demás sí. Esta no. En esta todo hay luz. La música es impresionante.
cuando el niño va en el triciclo, las niñas gemelas, todos estos fantasmas, la fiesta que tienen de fin de año, es que es increíble, la posesión que hay, el hacha, es por la película por la cual va a ser recordado Jack Nicholson. Y ojo, tienen peliculones como Atrapados sin salida, tienen peliculones, es más, hizo hasta el Guasón en Batman, pero este film es otra cosa. O sea, no es comparable ante nada. O sea, es brutal. Y ojo, no es la mejor película de Stanley Kubrick. Eso es lo más increíble. Stanley Kubrick todavía tiene 2001 en el espacio, Naranja Mecánica, Barry Lyndon. O sea, pero esta obra es que es arte. Esto es arte. A esto se le llama arte. Para muchos críticos especializados es la última gran película de género de terror. Ojo, para muchos. Sé que posteriormente ya se hicieron muchos clichés en base a esto, sé que Los Simpson tienen una referencia a esta película, sé que South Park también se ha vuelto mucho de culto, pero es que la verdad lo merece. Esta película merece todo. Y tengo que finalizar con algo específico, porque el análisis podría ser brutal. Todas las paredes contienen cuestiones violentas, hay un trasfondo político, hay muchas cosas, pero es una película visualmente tan impresionante que Stanley Kubrick inicia como fotógrafo antes de ser director. Esta película, la última escena que tiene, no es cine, es una fotografía. Y con esa simple fotografía te logra resumir y explicar todo. ¿A qué nivel estaba el maestro Kubrick? O sea, para lograr esto, o sea, con una fotografía. Decimos que el cine a la perfección es imágenes en movimiento sin diálogo. Pues Kubrick con una fotografía cierra la película. Mis respetos. La número 9, The Changeling, de 1980, dirigida por Peter Milak y protagonizada por el gran George C. Scott. En España le pusieron Al final de la escalera y aquí en México le pusieron El intermediario del diablo. Es una película en donde habla de mansiones embrujadas y que George C. Scott carga con todo. ¿No? Porque hay que ser francos. Era un actorazo y puede cargar con esto porque es una película muy rica a nivel dramático. Hay muchas historias, no quisiera hablar más porque sí se las podría echar a perder si no la han visto, pero francamente es una película que utiliza muchos elementos de terror que no se ve, que de repente en el plano entra algo, un objeto, y tú dices, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces todo el tiempo estás suponiendo cosas. Es una maravilla y sin duda alguna la tienen que ver. Número 8, Evil Dead de 1981, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Bruce Campbell, que ya sería un actor típico de este director, interpretando a Ash. Esta película puede chocar a muchos, pero hay que ser francos, es muy buena para los elementos con los que contaba. Y no solo eso, tiene un lenguaje visual brutal. Pero ¿por qué puede chocar a muchos? Porque creo que explotó la situación de unir el terror con la comedia. Sí tiene escenas terroríficas, pero tiene mucha comedia. Y entonces se vuelve a cierto punto humor negro. Esto en los 80, gracias a esta película, se volvió muy en boga. Y entonces ya tuvimos Friday Night y Los Muchachos Perdidos, hasta los mismos Ghostbusters. Pero realmente Evil Dead sí sobresale ante todas las demás por, insisto, los recursos económicos que tenía y el lenguaje visual. Es una película muy poco académica, pero con el simple hecho del raciocinio que tenía el director, fue sacando escena por escena por escena, y cuando ya la ves en conjunto, está muy bien hecha. O sea, es de esas veces que no debes de filmar de tal manera, pero haciéndolo, haces un antes y un después. Número 7, La Cosa de 1982. Dirigida por John Carpenter. Este realmente es un remake, pero que supera totalmente a la original. Protagonizada por Kurt Russell, y resulta que estos personajes están en expedición, encuentran algo que vino del cielo y pues se tienen que ir encerrando poco a poco, y es una gran referencia a posteriormente a posiblemente una epidemia, una pandemia, que es lo que acabamos de vivir recientemente. La película es maravillosa, los efectos especiales son brutales
y los de maquillaje todavía mejores. O sea, toda esta película se basa en maquillaje, en cuestiones orgánicas, nada digital, y logra hacer algo increíble. Por cierto, la música es de Ennio Morricone, es una música electrónica, muy curiosa, nada que ver con las bandas sonoras que hizo anteriormente, y francamente es una película sumamente recomendable. Número 6, Poltergeist de 1982, firmada por Tobe Hooper, pero realmente dirigida por Steven Spielberg. Hay que ser sinceros. Toda la gente que estuvo detrás de cámaras dice que el que dirigió este film fue Steven Spielberg. ¿Por qué no la firmó? Es una gran duda. Yo creo que porque estaba metido en muchos proyectos en ese momento. Ahí estaba realizando Los Cazadores del Arca Perdida, o más bien la estaba estrenando, Los Cazadores del Arca Perdida, y también estaba haciendo E.T. Ese mismo año salió E.T. Entonces, realmente firma Tobe Hooper, pero no, el lenguaje cinematográfico es totalmente Spielberg. Tan es así que es una película sumamente entretenida, con muchos movimientos de cámaras, trascendental, pero a nivel mainstream. Tobe Hooper no era así. Tobe Hooper tenía un lenguaje visual mucho más alternativo. Steven Spielberg te da un peliculón, porque es un peliculón de que estas casas que están pasando cosas paranormales, y la verdad, si estamos hablando de casas en donde ocurren cosas sobrenaturales, esta es la mejor. Número 5, La pesadilla en la calle del infierno, The Nightmare on Elm Street, donde sale por primera vez Freddy Krueger, dirigida por el gran Wes Craven. ¿Por qué es tan relevante esta película? Simplemente por la originalidad de su historia. Es una película slasher donde el personaje es más original que todos los demás. Es un personaje sobrenatural que se aparece en tus pesadillas y te mata. Digo, ¿cómo puedes combatir a ese enemigo? Es otra vez un antes y un después. Freddy Krueger se volvió un personaje icónico para la posteridad y habría muchísimas secuelas e incluso ha habido un remake, pero nunca como el original. Por cierto, una de las primeras películas de Johnny Depp. Y si te cae mal Johnny Depp, te va a encantar esta película, porque la muerte de ese personaje es brutal. Sin duda alguna, es una gran innovación para esa época de Wes Craven. Número 4, Scream de 1996. Otra vez Wes Craven. Y ojo, 10 años después de The Nightmare on Elm Street. Lo que más me llama la atención de Scream es que primero hace al Ghostface, que es un personaje que todo el mundo se disfraza en estas fechas. Hay que ser francos, es muy típico ese disfraz. Está muy bien, o sea, es lógico que te quieras disfrazar de Ghostface. No es una película que a mí me guste mucho, eso sí lo tengo que aceptar. Yo creo que de la lista es la que menos me gusta. Pero sí tengo que volver a decir que sí dije que con Freddy Krueger y Nightmare on Elm Street innovó Wes Craven, con Scream renovó el género. Y haciendo referencias a películas del género. O sea, es de llamar mucho la atención. O sea, por eso Wes Craven es uno de los grandes maestros del terror. Número 3, El sexto sentido de 1999. Dirigida por M. Night Shyamalan, protagonizada por Bruce Willis y Haley Joel Osment. Joel Osment haciendo un papel de su vida, siendo un chavito, teniendo 11, 12 años. ¿Quién no recuerda esa escena de veo gente muerta? Todo el mundo la ha repetido. Y es una película que tiene un giro de tuerca que pues yo creo que es el más famoso en los últimos 30 años. Yo creo que es el más famoso. Aquí inicia una chavala en su carrera, una carrera que va a tener sus altas y sus bajas, pero sin duda un hombre muy talentoso y principalmente para escribir guiones originales, y aquí lo demuestra con todo su potencial. O sea, no me parece su mejor película en toda su filmografía, pero me parece una gran película de terror. Tiene muchas secuencias de horror genuino y que francamente, si no la han visto, la tienen que ver. Número 2, Déjame entrar, del 2008. Estoy hablando de la película sueca. Déjenme, se llama La Den Rate In. Espero haberlo dicho bien. No hablo ese idioma, pero así se llama la película. Estoy hablando de la sueca porque 2 años después hicieron Let Me In en Estados Unidos, que es un remake. No está mal, pero yo me refiero a la película sueca.
Es una gran película que utiliza dos elementos de films anteriormente mencionados en esta lista. Hablan de vampirismo, Nosferatu, y también habla de los niños que dan miedo, como The Innocents. Francamente, es una película bastante poderosa, pero bastante pesada. Si no estás acostumbrado a este tipo de cine, pues a lo mejor no te va a gustar. Pero sin duda alguna, para mí me funciona muy bien con el desarrollo de la historia. Es muy oscura y la verdad tiene una secuencia final que incluso está en YouTube porque mucha gente la ha estudiado de lo magistral que es. Porque verdaderamente esa escena en la alberca es magistral, está hecha de manera brillante. El director es Thomas Alfredson y francamente mis respetos, porque se nota que no tiene mucho presupuesto, pero no lo requiere para nada. Y además logra que los dos jóvenes sean francamente carismáticos y que verdaderamente está muy bien actuada la película. O sea, es una película muy potente. Insisto, el remake de Estados Unidos no está mal, no está nada mal, pero sin duda alguna yo prefiero la original. Y número uno, Insidious del 2010. Incluso pondría Insidious 2 también. Aquí le pusieron en México La Noche del Demonio. Yo creo que aquí muchos se van a enojar porque me van a decir, oye, si está dirigida por James Wan, pues hubieras elegido a lo mejor Saw. Siento que Saw es gore. Si me dicen Dead Silence, me parece mejor Insidious. Me dicen, bueno, pero es que el conjuro es más relevante en la última época. Sí, pero les voy a decir algo con el conjuro. Primero, que Insidious tiene todo el lenguaje que posteriormente va a utilizar en el conjuro. Entonces, primero, porque es anterior a Insidious. Segundo, el conjuro se supone que es un hecho real, Insidious no, es algo de ficción. Eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, pero en el conjuro, por ser un hecho real, no está el guionista Lee Wayne, y en Insidious sí. Y Lee Wayne es el mejor guionista que ha tenido James Wan en todo su cine. De hecho, ellos dos hicieron Saw. Y además se me hace mucho más interesante la historia de Insidious, porque estamos hablando de viajes astrales, de cosas muy interesantes, el mundo de los muertos y así. Y el conjuro no, el conjuro es una mezcla de muchas cosas, porque hasta puede ser poltergeist, pero también pasa por el exorcista, porque el exorcismo del conjuro es muy típico del exorcista. Entonces, yo sé que el conjuro ocasionó mucho morbo y le gustó a mucha gente, ¿de acuerdo? Otra cosa que me quemó esa película es que creo yo que el tráiler del conjuro te mostraba muchos aspectos y muchos jumpscares que luego ya cuando la ves, la película, pues ya no te emociona porque ya lo habías visto en el tráiler. Y Insidious no. Insidious tuvo una publicidad muy así, muy simple, muy básica. Y cuando la empiezas a ver, no solo eso, parecen dos películas diferentes. A la mitad tiene un giro tan increíble que dices tú, ¿qué es esto? Y por cierto, algo que tienen en común las dos, además del director, es que el protagonista es Patrick Wilson. Y curiosamente a mí me gusta más el personaje que hace en Insidious que en El Conjuro. Por cierto, el final de Insidious 1, de la que estoy hablando específicamente, es brutal. Es brutal. ¿Se puede algo más terrorífico que eso? Y El Conjuro no tiene ese final. Tampoco tiene ese final. Menciono Insidious 2 porque es el cierre del arco argumental que abre Insidious 1. Nada más que, pues aquí estoy mencionando nada más una película. Entonces sería Insidious del 2010. Y como se los prometí, tengo 3 bonus y les voy a decir por qué. Primero, porque no quería hacer un top 28 porque se notaba medio feo. Primero. Pero además, los voy a decir de manera cronológica. Suspiria de 1977 de Dario Argento. Esta película tiene un remake recientemente de Luca Guadagnino, creo que se llama el director. El remake está muy bien, pero yo prefiero la del 77. Es una película sumamente extraña, por eso no la puse en la lista. Es de terror, habla de brujería, es bastante densa, pero porque es muy extraña por sus decorados, por su dirección de arte, por todo lo que ves, por toda la narrativa que tiene. Es un poco semejante a lo que hace Stanley Kubrick con Naranja Mecánica, que no es un cine para todos, o sea, es bastante anticlimática.
Y por eso, bueno, la dejé un poco fuera, Suspiria, pero por favor, si la pueden ver, véanla. La otra sería Videodrome de 1983, dirigida por el gran David Cronenberg, el maestro. Recientemente hablé de Crimes of the Future, que fue su última película, y protagonizada por James Woods. ¿Por qué no puse esta película? Por lo mismo que Suspiria. Es una gran película, es de culto, es un parteaguas también en el cine, pero es demasiado bizarra, es demasiado anticlimática y este terror corporal no le pega a la mayoría de la gente. Entonces, por eso tengo así mis reservas. Me parece maravillosa y digna de estar en bonus, pero sin duda alguna, a lo mejor si tú estás más identificado con el cine normalito, de terror, así, de temas específicos, pues Videodrome te va a sacar de contexto. Y la última, El Faro del 2019, dirigida por Robert Eggers. The Lighthouse. Este año hablé de Northman, de Robert Eggers, y no hablé muy bien de ella porque me parece una película pues sobrevalorada. Me parece que Robert Eggers tiene mucho más talento de lo que nos mostró en ese film. ¿Y por qué? Por esta película, El Faro. Es un film que literalmente tiene nada más dos personajes encerrados en una isla que tiene un faro. Y se acabó. Filmada con cámaras antiguas y en blanco y negro, con un celuloide sumamente quemado, porque se nota que es un celuloide bastante corrioso. Y francamente, si hablamos de atmósferas, esta es una de las mejores películas de esta lista. Es brutal, lo que te narra es muy Lovecraftiano, que es muy tipo de Lovecraft, este momento medio surrealista que tiene ahí el personaje de Robert Pattinson, también está William Dafoe, y que francamente es una guerra de actuaciones en la que yo creo que William Dafoe está mejor que Pattinson, pero Pattinson es su mejor actuación, o sea, de toda su carrera, es su mejor actuación. Sin duda alguna, tienen que ver este film. O sea, de lo último que ha salido es lo mejor. Yo sé que ahorita hay grandes directores como Ari Aster también que está haciendo este cine, como el mismo Jordan Peele, pero aquí Robert Eggers sí gana. O sea, pude haber puesto La Bruja, que también es una maravilla de película, pero no. Yo me gusta mucho más El Faro y les dije que tenía un bonus de 3, pero justo ahorita haciendo el video me acordé otra que solamente la quiero mencionar como recomendación. The Others, Los Otros, de Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman. Es una gran película. Mucha gente cree que ese film es hecho por M. Night Shyamalan porque tiene ese recurso, o sea, del giro y del twist al final. Pero no, se Amenábar. Y es hablando, digo, ahorita que estaba hablando del Faro, la recordé y dije, no, tengo que mencionarla. Entonces hice 4 bonus, Los Otros también de Alejandro Amenábar, por favor, si la pueden ver, es bastante recomendable. Así que esa es la lista. Pues que pasen un feliz Halloween, ¿verdad? Este va a ser el especial que hice en el mes, salió un poco largo el video, pero la verdad, si no conocen alguna de ellas, la mayoría están en el ambiente popular. Muchas de ellas incluso están hasta en YouTube o en las plataformas. Así que, por favor, si les gustó el video, pónganme like. Si no, pónganme dislike, no hay ningún problema. ¿Y qué tal si me ayudan ustedes incluso? A lo mejor ustedes dicen, faltó Child's Play de Chucky. Puede ser. Faltó, no sé, es más, incluso las películas del Santo, que también es el Santo contra las momias, ¿no? Contra las mujeres vampiro, también puede ser, o otras películas más recientes, puse pocas si se fijan, de la época contemporánea, pónganme su lista, a lo mejor ustedes tienen un top 10, un top 15, o incluso un cine más, más serie B que nadie conoce, como Dahmer contra Gacy, por ejemplo, que es una película bien bizarra, o cosas así. Pónganme sus comentarios, estoy abierto, ya saben que yo contesto y ya saben que yo no quito ningún comentario. Este es un canal totalmente libre. Suscríbanse al canal, por favor, si les gusta el contenido, suscríbanse y
Acuérdense, ya tenemos Twitter, @cinemaceluloide, sin la E y las Cs con mayúsculas, Cinemaceluloide. Y aquí en el canal, como siempre, vamos a seguir subiendo más material.